algo de lo que ha significado para mí este regalo que fue poder participar a principios de este año de esta experiencia que se organizó allí desde la diócesis de Jaén de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, ¿no? A finales del año pasado, don Raúl Contreras eh, eh, se puso en contacto conmigo y me pidió si podía ser parte del equipo de acompañantes de estos ejercicios que se iban a proponer desde allí, una dinámica nueva, novedosa, que era hacer los ejercicios ignacianos que normalmente se hacen en una semana en retiro, poder hacerlos en la vida cotidiana eh, a lo largo de todo un mes, ¿no? Con los mismos contenidos, pero distribuidos a lo largo de un mes. Entonces, bueno, la verdad que para mí esta experiencia ha sido un regalo también a la luz digo que voy a compartir esto y a la luz también de otros acompañamientos que tengo la suerte de poder estar realizando también en estos momentos, en concreto con algunos jóvenes, ¿no? Quisiera resumirlo un poco con dos palabras y dos imágenes bíblicas, que creo que me ayudan un poco a ponerle palabras a lo que ha sido esta vivencia, ¿no? Y la primera palabra es gratitud, porque tener la oportunidad de ser un poco testigo en primera línea de lo que Dios va haciendo en el corazón de las personas, yo creo que lo primero que despierta, lo primero que ha despertado en mí es muchísimo agradecimiento, ¿no? A veces nos pasa que somos un poco escépticos de lo que podemos, de que podamos crecer, de que podamos cambiar, de que podamos caminar, bueno, en muchos ámbitos de la vida, pero también en el ámbito de la fe. Y tener la gracia de poder ver esto, casi palparlo, ¿no? Con las propias manos en la vida de las personas, para mí es como un reafirmar la certeza de que Dios está obrando constantemente en nosotros, que está actuando, que está haciendo obras grandes, maravillosas, a veces de una forma muy callada, muy invisible, ¿no? Pero que uno aprende a leer y que se hace un poco más evidente a través también del acompañamiento, ¿no? Y bueno, hace también abrir un poco la mirada a descubrir esa acción de Dios en otras circunstancias, en otros acontecimientos, en otras personas y bueno, a redescubrirla también en la propia vida, ¿no? Y bueno, por eso la gratitud que surge a lo largo de este proceso. La segunda palabra que yo le pondría es pequeñez. Y en esto, bueno, yo creo que estarían de acuerdo conmigo muchos acompañantes en que cuando uno le proponen esta tarea o uno se plantea la posibilidad de realizar este servicio de un acompañamiento más personalizado, realmente uno experimenta enseguida que esta tarea nos sobrepasa, ¿no? Que es superior a nosotros, superior a nuestra fuerza, uno se ve eso muy pequeño, muy débil, se capta también que es algo delicado, que es algo serio, porque entramos un poco en el corazón de los demás y los demás también nos abren su propia interioridad y ciertamente conlleva mucha responsabilidad, ¿no? Y uno de repente pues le da mucho vértigo. Y claro, en parte hay mucho de verdad en todo esto que sentimos, ¿no? Y yo creo que el hecho de experimentarlo así, por lo menos a mí, me ha ayudado a hacerme consciente que, bueno, uno pone lo mejor de sí, uno ciertamente intenta prepararse, intenta formarse para esta tarea, para este servicio, pero sin duda alguna la gracia de Dios es lo que hace el trabajo, ¿no? El que hace la obra, ¿no? Y la confianza en esa acción de Dios a través de nosotros como instrumentos es lo que nos hace no tener miedo de nuestra pequeñez y de nuestra debilidad, ¿no? A mí en muchos momentos de cara al acompañamiento uno, eso, de sentir que uno no puede, que no está preparado, que no, y me ha ayudado siempre el hecho de que haya personas que me digan, bueno, que el Señor pone todo lo que falta, ¿no? Si uno realmente ha puesto lo que tenía que poner de sí mismo, ¿no? Y en cuanto a las dos imágenes bíblicas que me ayudan mucho a enfocarlo y que me han también iluminado en este tiempo, la primera es la de los discípulos de Maús. A mí bueno, en estos días de Pascua además es una imagen que la tenemos muy, muy presente
a mí me ayuda a entender que el acompañante, la figura del acompañante, tiene que poner los ojos en la acción de Jesús, ¿no? En el modo en el que Jesús acompaña. Para mí esta imagen de Emaús es un ejemplo, pero podríamos encontrar muchas más en el Evangelio de lo que va haciendo Jesús con las personas, ¿no? Que es ese acompañarles, ¿no? Personalmente, hacer que cada uno pueda acoger la salvación en su propia vida. Y bueno, estos pasos que, claro, la de Maús es como, queda como muy patente, ¿no? Este proceso, ¿no? En el que Jesús se acerca, camina con los discípulos, les escucha, habla con ellos, dialoga, luego les da una visión nueva de la realidad, una interpretación distinta a partir de la escritura, a partir de la palabra, y la escena acaba cuando ellos son capaces de reconocerle en la fracción del pan, de reconocer su presencia resucitada en la Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ilumina mucho sobre el modo en el que debería desarrollarse nuestro acompañamiento, ¿no? Poniendo los ojos en el Señor Jesús, acercarse, caminar al lado de las personas, eh, dialogar, escucharles, intentar dar una luz nueva, una nueva interpretación de lo que la persona vive y de cómo lo va viviendo. En este sentido, pues el acompañamiento, bueno, ahora nos hablarán de la experiencia de ser acompañado, ¿no? Pero nos ayuda mucho a objetivar, porque a veces desde nosotros mismos no somos capaces de ver las cosas con cierta distancia, ¿no? Y el hecho de que alguien pues, pueda situarse fuera de nosotros y darnos una lectura nueva, ¿no? Igual que lo hace Jesús con las personas y que lo hace Dios acompañándonos, ¿no? Y ojalá fuésemos capaces de que el proceso de acompañamiento una y otra vez nos ayude a reconocer la presencia resucitada de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Y esto también es un poco el objetivo, ¿no? Y la segunda imagen bíblica, que además la hemos leído también en estos días, es la de Felipe y el eunuco, ¿no? Esa imagen que, si recordamos, en la que el Espíritu lleva a Felipe al desierto para encontrarse con uno que no era judío, pero que había ido a Jerusalén en búsqueda del Dios vivo, del Dios verdadero, ¿no? Y a mí me impresionó darme cuenta cómo las fases, digamos, de los dos relatos se le podría establecer un paralelismo, ¿no? Porque Felipe también camina hace camino con, acompaña, se acerca, dialoga, entra en diálogo, pregunta, escucha, y luego también hace una interpretación de la realidad a partir de la escritura, ¿no? Da una visión nueva de aquello que la persona no terminaba de comprender, ¿no? Lo mismo también, la escena acaba con el reconocimiento del Señor Jesús y el eunuco que pide el bautismo, ¿no? A mí esta imagen también me ayuda a situarme como acompañante en la tradición de la iglesia, ¿no? A darme cuenta que el hecho de acompañarnos unos a otros es lo que la iglesia ha hecho desde el principio, porque desde el principio ha tenido conciencia de que ha sido el modo de Jesús, ¿no? Ese modo que nos ayuda a acoger personalmente su oferta de felicidad, de plenitud y a poder plasmarla en la propia vida, ¿no? Entonces, no sé, esta escena de Felipe nos sitúa como muy en los comienzos de la iglesia, con los discípulos haciendo lo mismo que hacía Jesús, ¿no? Y es lo que uno dice, bueno, estamos intentando hacer vida eso, ¿no? Eh, y bueno, con ese deseo seguimos trabajando en esto, con esta conciencia de que del mismo modo que en otros ámbitos de la vida la persona pues necesita de otros para crecer, para caminar, porque indudablemente desde que somos pequeños pues todos podríamos decir que mucho de lo que somos se lo debemos a otros, ¿no? Al camino que otros han ido haciendo con nosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que el acompañamiento se trata un poco de eso, ¿no? De descubrir cómo Dios nos está acompañando también a través de mediaciones concretas. Y bueno, eso es un poquito lo que me hacía compartir con ustedes.